Hay algo que ocurre cada vez que un avión despega y que casi nadie nota. No es el rugido de los motores, no es la velocidad en la pista, es algo mucho más silencioso, más invisible y, en cierto modo, más perturbador. El aire que pasa sobre el ala nunca vuelve a ser el mismo. Y esa transformación irreversible, que dura apenas milisegundos, es lo que sostiene 300 toneladas de metal a 10.000 metros de altura. Lo que está a punto de ocurrir en esa pista no es magia, ni siquiera ingeniería ordinaria. Es una conversación muy precisa entre la física, la geometría y la naturaleza de los fluidos. Una conversación que comenzó hace más de 100 años, que todavía no comprendemos del todo, y que sin embargo funciona con una confiabilidad asombrosa cada vez que un avión acelera y abandona el suelo. Empieza por el problema. Un avión comercial típico pesa entre 60 y 400 toneladas, dependiendo del modelo y la carga. Para que ese peso sea sostenido por el aire, una sustancia que prácticamente no podemos ver ni tocar, se necesita una fuerza vertical continua e igual a ese peso. Esa fuerza se llama sustentación y es el problema central de la aviación. El error más común sobre cómo funciona un avión es creer que la sustentación se genera únicamente porque el ala divide el aire en dos corrientes y que la corriente superior viaja más rápido porque tiene más camino que recorrer. Esta idea, conocida como la teoría del igual tiempo de tránsito, aparece en casi todos los libros de texto escolares, y es incorrecta, o al menos incompleta, de una manera que cambia todo. La realidad es más interesante y más profunda. Antes de hablar de lo que ocurre dentro del ala, conviene hablar del escenario completo. Un avión en la pista de despegue es, en términos de física, un objeto en reposo relativo. Está rodeado de aire en calma. Su peso actúa verticalmente hacia abajo, apoyado sobre el tren de aterrizaje. Los motores están funcionando, pero todavía no hay ninguna fuerza aerodinámica significativa. Para que el aire genere sustentación, necesita velocidad relativa. Eso es precisamente lo que hace la fase de aceleración en la pista. Los motores empujan hacia adelante, el avión comienza a moverse, y a medida que la velocidad aumenta, el aire deja de estar en calma desde la perspectiva del ala. El ala comienza a ver un flujo de aire que llega desde adelante con una velocidad que crece cada segundo. Cuando esa velocidad alcanza cierto umbral, que depende del peso, la geometría del ala y las condiciones atmosféricas, ocurre algo crítico. El ala genera suficiente sustentación para superar el peso, y el avión se eleva. Pero, ¿qué es exactamente lo que genera esa sustentación? El ala es, en su esencia, una máquina de manipular presión. Y para entender cómo funciona, hay que entender primero una de las leyes más elegantes de la mecánica de fluidos, el principio de Bernoulli. Cuando un fluido, como el aire, se mueve a mayor velocidad, su presión estática disminuye. Dicho de otro modo, cuanto más rápido fluye el aire en un punto, menos se empuja hacia los lados en ese punto. Parece contraintuitivo, pero es una consecuencia directa de la conservación de energía en fluidos. Si la energía cinética aumenta, la energía de presión debe disminuir para que el total permanezca constante. El ala está diseñada para que el aire que pasa sobre su superficie superior fluya más rápido que el aire que pasa por debajo. Esto crea una presión menor sobre la superficie superior y una presión mayor debajo. Esa diferencia de presión actúa como una fuerza neta que empuja el ala hacia arriba. Eso es sustentación. Pero aquí viene la parte que los libros escolares no explican bien. ¿Por qué el aire sobre el ala va más rápido? La respuesta está en la forma del ala y en algo que los ingenieros llaman el ángulo de ataque. El ala no es simplemente una lámina plana, tiene un perfil aerodinámico cuidadosamente diseñado. La superficie superior es curva, convexa, mientras que la inferior puede ser más plana o ligeramente convexa también. Esta forma se llama perfil alar o aerofil. Cuando el aire llega al borde delantero del ala, se divide. Parte va por arriba, parte va por abajo. Lo crucial no es que la corriente superior recorre más distancia y por eso va más rápido, como dice la teoría incorrecta. Lo crucial es que el ala deflecta el flujo de aire. El ala, por su forma y orientación, obliga al aire a cambiar de dirección. Y cuando un flujo de aire cambia de dirección, por la tercera ley de Newton, hay una fuerza de reacción en sentido opuesto. Si el ala empuja el aire hacia abajo, el aire empuja el ala hacia arriba. Bernoulli y Newton no son teorías opuestas sobre la sustentación. Son dos maneras de describir el mismo fenómeno físico. La sustentación real es el resultado de ambos efectos, actuando simultáneamente. El ángulo de ataque es el ángulo que forma el ala con la dirección del flujo de aire que llega, y es una de las variables más poderosas que controla un piloto.
Cuando el ángulo de ataque aumenta, cuando el morro del avión se levanta, el ala deflecta más agresivamente el aire hacia abajo. El flujo sobre la superficie superior se acelera más. La diferencia de presión aumenta y por lo tanto la sustentación aumenta. Por eso, en el momento preciso del despegue, el piloto jala suavemente la palanca de mando hacia atrás. Esto levanta el morro, aumenta el ángulo de ataque y la sustentación sube lo suficiente para superar el peso. El tren delantero se eleva primero. Luego, casi inmediatamente, el tren trasero abandona la pista. El avión está en el aire, pero hay un límite. Si el ángulo de ataque aumenta demasiado, ocurre algo grave. El flujo sobre la superficie superior del ala ya no puede seguir pegado a la superficie. Se despega de ella, se convierte en un flujo turbulento y desordenado, y la sustentación colapsa casi instantáneamente. Esto se llama pérdida aerodinámica o entrada en pérdida, y es uno de los fenómenos más peligrosos de la aviación. El despegue no es solo el momento en que las ruedas dejan el suelo. Es el resultado de una secuencia de transformaciones que comienza mucho antes, cuando los motores empiezan a trabajar. Los motores modernos de los aviones comerciales son turbofanes. Internamente, funcionan mediante un ciclo termodinámico. El aire entra por la parte delantera, es comprimido por una serie de rotores y estatores, se mezcla con combustible y se quema, y los gases resultantes salen a altísima velocidad por la parte trasera. Por la tercera ley de Newton, esa expulsión de gases hacia atrás genera una fuerza de empuje hacia adelante sobre el avión. Lo que distingue a los turbofanes modernos de los turborreactores clásicos es la enorme hélice de múltiples palas que está en la entrada, llamada el fan o turbofan. Este fan mueve un gran volumen de aire que rodea al núcleo caliente del motor y que nunca llega a quemarse. Este flujo de aire frío aporta la mayor parte del empuje y es también responsable del sonido característico, ese rugido grave y profundo de los aviones comerciales modernos. La relación entre el flujo de aire que rodea el núcleo y el flujo que pasa a través de él se llama relación de derivación. En los motores más eficientes actuales, esta relación puede ser de 12 a 1 o incluso más. Por cada kilogramo de aire que pasa por el núcleo caliente, 12 kilogramos de aire frío rodean ese núcleo y contribuyen al empuje. Esto hace a estos motores mucho más eficientes en combustible que los diseños anteriores. El avión en la pista es, desde el punto de vista del flujo de fuerzas, un sistema que evoluciona continuamente. En el momento cero, los 4 vectores principales son el peso hacia abajo, la sustentación, prácticamente nula, hacia arriba, el empuje hacia adelante y la resistencia aerodinámica, también pequeña al principio, hacia atrás. A medida que la velocidad aumenta, la resistencia aerodinámica crece proporcionalmente al cuadrado de la velocidad, pero la sustentación también crece de la misma forma. El diseño del perfil ALAR está calibrado para que, a la velocidad de rotación del avión, llamada velocidad de rotación o VR, la sustentación sea exactamente suficiente para levantar la aeronave. Cuando el piloto rota, el centro de presión del ala, el punto donde la fuerza resultante del aire actúa sobre el ala, genera un momento que levanta el morro. En ese instante, el avión deja de comportarse como un vehículo terrestre y comienza a comportarse como un cuerpo inmerso en un fluido. Ya no importa la pista, lo que importa es el aire. Una vez en el aire, el avión necesita ganar altura. Pero ganar altura también tiene un costo. Para subir, el avión necesita energía. Y esa energía viene, en última instancia, del combustible. En el ascenso, el piloto ajusta el ángulo de subida y la velocidad para optimizar el consumo. Hay una velocidad de ascenso óptima, calculada por los ingenieros para cada aeronave, en la que la relación entre la potencia disponible y la resistencia aerodinámica permite ganar altura de la manera más eficiente posible. Los flaps y slats, las superficies que se despliegan en el borde trasero y delantero del ala antes del despegue, cumplen un papel fundamental aquí. Al desplegarse, aumentan la curvatura efectiva del ala y su área, lo que permite generar más sustentación a velocidades más bajas. Esto es crítico. Sin los flaps, el avión necesitaría una velocidad de despegue mucho mayor, lo que requeriría pistas mucho más largas y sería peligroso. Con los flaps, el ala se convierte temporalmente en un perfil de alta sustentación para el despegue y la aproximación, y luego se recoge para reducir la resistencia aerodinámica en crucero. Una vez que el avión ha ganado suficiente altura y velocidad, los flaps se retraen gradualmente. El ala recupera su perfil de crucero, más fino, más eficiente a alta velocidad, y el avión transita hacia la fase de ascenso normal. Hay algo que ocurre a nivel microscópico en la superficie del ala que la mayor parte de los pasajeros nunca sabrá,
y que es, en realidad, la razón por la que los perfiles alares funcionan tan bien. El aire que toca directamente la superficie del ala no se mueve. Está completamente detenido, pegado a la superficie por la viscosidad del fluido. Encima de esa capa inmóvil hay una capa de aire que se mueve muy lento, y encima de esa, otra capa que se mueve algo más rápido. Este gradiente de velocidades, desde cero en la superficie hasta la velocidad libre del flujo más alejado del ala, se llama la capa límite. La capa límite puede ser laminar, con capas bien ordenadas y predecibles, o turbulenta, con mezcla caótica de velocidades y direcciones. La capa límite laminar genera menos resistencia, pero es más propensa a despegarse de la superficie bajo condiciones adversas. La turbulenta genera más resistencia, pero se mantiene adherida mejor. Los ingenieros aeronáuticos pasan décadas intentando controlar la transición entre estos dos estados, porque de ella depende directamente la eficiencia del ala. Las pequeñas imperfecciones en la superficie del ala, una pequeña abolladura, una capa de hielo, incluso insectos acumulados, pueden alterar la capa límite y reducir la sustentación. Esto es por qué los protocolos de deshielo son obligatorios en condiciones invernales. Una capa de hielo de apenas 3 milímetros de espesor puede reducir la sustentación hasta en un 30% y duplicar la resistencia aerodinámica, no por el peso del hielo, sino porque cambia completamente la geometría del perfil y el comportamiento del flujo. La velocidad de despegue no es un número fijo, varía con la altitud del aeropuerto, la temperatura del aire, el peso de la aeronave y la longitud de la pista disponible. A mayor altitud, el aire es menos denso y se necesita más velocidad para generar la misma sustentación. A mayor temperatura, el aire también es menos denso. Por eso los aeropuertos en ciudades a gran altitud sobre el nivel del mar, como Ciudad de México, Bogotá o Johannesburgo, son más exigentes para los aviones. Las pistas deben ser más largas, los límites de peso deben ser más bajos en días calurosos, y los pilotos deben gestionar con más cuidado las velocidades de despegue. La densidad del aire entra en las ecuaciones de la sustentación de manera fundamental. La fuerza de sustentación es proporcional a la densidad del fluido, al cuadrado de la velocidad, al área del ala y al coeficiente de sustentación, un número que resume las propiedades aerodinámicas del perfil alar en esas condiciones. Si la densidad disminuye a la mitad, se necesita que la velocidad aumente en un factor de raíz cuadrada de 2, aproximadamente el 40% más de velocidad, para generar la misma sustentación. Los pilotos y el sistema de gestión del vuelo calculan estos parámetros automáticamente antes de cada despegue. Existe un momento en la secuencia de despegue que los pilotos llaman V1. Es la velocidad de decisión. Antes de V1, si algo falla, un motor que se apaga, un pájaro que entra en un turbofán, una señal de advertencia crítica, el piloto puede abortar el despegue, aplicar los frenos y detenerse dentro de la pista restante. Después de V1 ya no es posible. La distancia restante no es suficiente para frenar. El único camino es continuar el despegue y manejar el problema en el aire. V1 no es un número universal. Se calcula para cada despegue, en función del peso del avión, la longitud de la pista, la temperatura, la altitud y las condiciones del viento. Es uno de los muchos ejemplos de cómo el despegue de un avión no es un evento espontáneo, sino el resultado de un cálculo exhaustivo que ha ocurrido antes de que el avión ni siquiera empiece a moverse. El despegue también revela algo sobre los límites de la estructura del avión que pocas personas consideran. Las alas de un avión no son rígidas, son intencionalmente flexibles. Durante el despegue, cuando la sustentación actúa con toda su fuerza sobre las alas mientras el peso del fuselaje actúa hacia abajo en el centro, las alas se doblan hacia arriba. En algunos aviones de gran tamaño, como el Boeing 747 o el Airbus A380, esta flexión puede ser de varios metros en la punta del ala. Esta flexibilidad no es un defecto, es un diseño deliberado. Un ala completamente rígida transferiría todas las cargas estructurales de manera brusca al fuselaje, lo que exigiría estructuras mucho más pesadas. Un ala flexible distribuye las cargas de manera más eficiente, actúa como un amortiguador ante las turbulencias y, paradójicamente, resulta en una estructura más ligera y duradera. Los materiales modernos, aleaciones de aluminio de alta resistencia, titanio en puntos críticos y cada vez más compuestos de fibra de carbono, permiten construir alas que son a la vez más ligeras, más fuertes y más flexibles que las de generaciones anteriores. El ala de un avión moderno es una de las estructuras de ingeniería más sofisticadas que existen.
Uno de los errores más persistentes sobre el despegue de un avión es pensar que es una operación puramente mecánica. Los motores empujan, el ala levanta, el avión sube. Pero en realidad, cada despegue es una interacción dinámica entre el avión y la atmósfera no siempre coopera. El viento de cara, cuando el avión despega en dirección opuesta al viento, reduce la velocidad de tierra necesaria para alcanzar la velocidad aerodinámica de despegue. Esto acorta la distancia necesaria de rodaje y es, en realidad, favorable. Por eso los aviones casi siempre despegan y aterrizan contra el viento, y los aeropuertos orientan sus pistas de acuerdo con los vientos dominantes de la región. El viento en cola, por el contrario, obliga a alcanzar una velocidad de tierra mayor para obtener la misma velocidad aerodinámica y puede hacer el despegue más difícil o incluso impracticable por encima de ciertos límites. Las ráfagas de viento cruzado también representan un desafío, porque introducen fuerzas asimétricas sobre el ala y el fuselaje que el piloto debe compensar con los controles. Hay un fenómeno que ocurre detrás de cada avión, invisible, pero con consecuencias reales, que lleva el nombre poco poético de torbellinos de punta de ala o vórtices de punta. Cuando el ala genera sustentación, hay una diferencia de presión entre la superficie inferior, mayor presión, y la superficie superior, menor presión. En los extremos del ala, donde ya no hay más superficie que separe estas dos regiones, el aire de alta presión intenta rodear la punta y escapar hacia la zona de baja presión. Este movimiento circular genera vórtices, remolinos de aire de alta energía, que se extienden detrás del avión y persisten en la atmósfera durante varios minutos. Estos vórtices son tan intensos que pueden hacer rotar violentamente un avión más pequeño que pase por ellos. Por eso existen las separaciones mínimas de tiempo entre despegues y aterrizajes, para que los vórtices de la aeronave precedente tengan tiempo de disiparse. Un avión de fuselaje ancho puede dejar vórtices que duran entre 3 y 5 minutos. Esta es una de las razones por las que, en los aeropuertos más concurridos del mundo, el ritmo de operaciones está fundamentalmente limitado no por la capacidad de las pistas, sino por la física de los vórtices. Los diseñadores han desarrollado soluciones parciales. Las puntas de ala curvadas hacia arriba, llamadas winglets o sharklets, no eliminan los vórtices, pero los reorganizan de manera que reducen la resistencia aerodinámica inducida. Al desviar ligeramente el flujo en la punta, el winglet interrumpe la formación del vórtice más intenso y distribuye su energía de manera menos perjudicial. El resultado es un ala más eficiente. Los aviones equipados con winglets consumen entre 3 y 5% menos combustible en crucero. En una operación de miles de vuelos al día, eso representa cantidades masivas de combustible y emisiones. El despegue de un avión ocurre, a escala humana, en menos de un minuto, entre 60 y 45 segundos de aceleración en la pista, dependiendo del avión y las condiciones. Pero en esos 60 segundos han ocurrido transformaciones de energía de una complejidad extraordinaria. El combustible, un hidrocarburo denso en energía llamado queroseno de aviación, ha sido atomizado, mezclado con aire comprimido y quemado a temperaturas que superan los 1500 grados Celsius en el núcleo del motor. Esa energía química se ha convertido primero en energía cinética del flujo de gases de escape, luego en empuje mecánico, luego en velocidad del avión, y finalmente en el movimiento organizado del aire alrededor del ala que produce la diferencia de presión que llamamos sustentación. En esos 60 segundos, un avión de fuselaje ancho ha consumido entre 2 y 4 toneladas de combustible. La historia de cómo llegamos a entender todo esto no es lineal. Los hermanos Wright lograron el primer vuelo sostenido en 1903 sin comprender completamente la física de su propio invento. Actuaron más como ingenieros empíricos que como físicos teóricos. Probaron perfiles alares en túneles de viento caseros, midieron fuerzas, ajustaron ángulos. Funcionó antes de que la teoría estuviera completamente resuelta. Incluso hoy, la mecánica de fluidos que describe con exactitud lo que ocurre en la capa límite de un ala real, en condiciones de vuelo real, no tiene solución analítica cerrada para casos complejos. Las ecuaciones de Navier-Stokes, que gobiernan el comportamiento de todos los fluidos viscosos, son tan difíciles que existe un premio de $1 millón para quien demuestre si tienen solución general. Los ingenieros aeronáuticos usan simulaciones numéricas enormes, con supercomputadoras que discretizan el espacio alrededor del ala en millones de celdas y calculan las fuerzas en cada una de ellas. Y aún así,
Los ensayos en túneles de viento con modelos físicos siguen siendo necesarios, porque hay fenómenos que la simulación todavía no capta con total precisión. Cada avión que despega carga consigo décadas de física, miles de horas de cálculo y siglos de pensamiento humano sobre la naturaleza del vuelo. Lo que parece un acto simple, unas ruedas que dejan el suelo, es el resultado de una acumulación silenciosa de comprensión. La sustentación es real, medible, predecible, pero también es el resultado de la interacción de fenómenos: viscosidad, turbulencia, compresibilidad, efectos de punta de ala, que ninguna ecuación simple puede capturar del todo. Sabemos lo suficiente para hacer que funcione de manera extraordinariamente confiable, pero todavía hay capas de complejidad en el flujo de aire alrededor de un ala que los científicos siguen estudiando. Hay algo profundo en eso. La tecnología más común del mundo moderno, el transporte aéreo que conecta continentes, que mueve millones de personas por día, descansa sobre una física que no está completamente resuelta, que funciona con una confiabilidad extraordinaria no a pesar de esa complejidad, sino en cierto modo gracias a que generaciones de ingenieros aprendieron a trabajar con ella, a respetarla, a diseñar dentro de sus márgenes. La próxima vez que sientas ese momento, el momento en que el avión levanta el morro y las ruedas dejan de tocar el suelo, piensa en lo que realmente está ocurriendo. No es el motor, no es la velocidad, es el aire que se mueve alrededor de una superficie curva, presionando un poco menos desde arriba que desde abajo, obedeciendo leyes que escribieron el universo, no los humanos. Y ese desequilibrio microscópico de presión, menos de 1/10 de atmósfera de diferencia entre la parte superior e inferior del ala, es suficiente para sostener 300 toneladas a 11 kilómetros sobre la Tierra. Nada es simple cuando lo miras por dentro. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que un avión no despega por la fuerza bruta de sus motores, sino por la geometría silenciosa del aire. Eso es lo que hace este canal: tomar las cosas que damos por sentadas y mostrar lo que ocurre realmente por dentro. Si eso te parece tan fascinante como a nosotros, suscríbete a Cómo Funciona Todo y activa la campanita para no perderte el próximo sistema. Y si este video te hizo ver el mundo un poco diferente, un like le dice al algoritmo que vale la pena seguir haciéndolo.